El síndrome de ser fuerte todo el tiempo, porque te sientes vacío. ¿Alguna vez has sentido que eres el pilar de todos, pero cuando tú te desmoronas, no hay nadie para sostenerte? Eres quien da los mejores consejos, quien escucha en las madrugadas, quien perdona rápido y ama profundo. Ante el mundo, eres el fuerte. Pero, ¿qué pasa cuando nadie te está mirando? Vivimos en una sociedad que premia la productividad emocional. Te aplauden por aguantarlo todo, por no quejarte, por estar siempre disponible. Pero ese aplauso tiene un precio altísimo, tu propio agotamiento. Hoy, en Dominio Mental, vamos a hablar de ese dolor silencioso. De esa sensación de no ser suficiente, aunque lo estés dando todo. Si estás cansado. Si hoy estás dudando de ti. Este video es tu refugio. Quédate, porque vamos a explorar 10 verdades psicológicas y emocionales para aprender a sostenerte a ti mismo, sin sentir culpa. 1. Desaprende el amor transaccional. Desde pequeños, a muchos nos enseñaron que el amor y la validación son un premio. Si te portas bien, te quiero. Si ayudas, eres valioso. Esto crea una herida social profunda, creer que tienes que ganarte el derecho a ser amado. Pero escúchame bien, mereces amor sin tener que ganarlo. Tu existencia ya es suficiente. No eres un producto que deba demostrar su utilidad para recibir cariño. 2. Reconoce el síndrome del sostenedor silencioso. Tienes un alma noble, de esas que sostienen a todos incluso cuando por dentro están aprendiendo a sostenerse. La psicología llama a esto fatiga por compasión. Tu sistema nervioso está en alerta constante, absorbiendo las emociones de tu entorno. Es vital que entiendas que no puedes servir agua de una jarra vacía. Poner límites no te hace egoísta, te hace responsable de tu propia energía. 3. Tu valor no es una métrica social. Vivimos midiendo nuestro éxito por los likes, los aplausos o quién decide quedarse en nuestra vida. Pero tu valor no depende de quien te aplauda. No depende de quien te entienda. La gente solo puede entenderte desde su propio nivel de percepción. Tu valor vive única y exclusivamente en quién eres en la quietud de tu habitación. 4. El derecho al descanso sin culpa. ¿Cuántas veces te has sentado a descansar y tu mente empieza a atacarte? Deberías estar haciendo algo, estás perdiendo el tiempo. Esa es la voz de la ansiedad moderna. Mereces descanso sin sentir culpa. El descanso no es una recompensa por haber trabajado hasta el agotamiento, es una necesidad biológica y emocional. Repite conmigo, mi descanso es productivo porque me repara. 5. Honra tus reconstrucciones en silencio. Te has roto. Y te has reconstruido en silencio más veces de las que recuerdas. A veces, el mayor crecimiento personal ocurre en las madrugadas más oscuras, donde nadie vio tus lágrimas. No minimices esas victorias invisibles. Todo lo que ya superaste para estar aquí es la prueba irrefutable de tu fuerza. 6. La trampa de no ser suficiente. El síndrome del impostor no solo ataca en el trabajo, ataca en la vida. No soy lo suficientemente buena pareja, no soy buen amigo. No dejes que las heridas de tu pasado, o las personas que no supieron valorarte, te convenzan de que no mereces cosas buenas. El hecho de que te preocupe no ser suficiente, es paradójicamente la prueba de que te importa profundamente. Y eso te hace más que suficiente. 7. Detente y respira. Cuando el dolor te pese, cuando la ansiedad te diga que todo está mal, haz una pausa. La neurociencia nos dice que la respiración profunda resetea el nervio vago, apagando la señal de alarma en tu cerebro. Detente. Respira. Has caído muchas veces, pero siempre, has encontrado la forma de levantarte. Confía en tu historial de supervivencia, es del 100%. 8. Quítate la armadura. No estás aquí para demostrar nada. El agotamiento viene de mantener un personaje invulnerable. Date el permiso de ser frágil. Llorar no es debilidad, es una válvula de escape evolutiva. Quítate la armadura emocional de vez en cuando, es la única forma en la que la brisa de la tranquilidad podrá tocar tu piel. 9.
Mírate con los ojos con los que miras a los demás. Si tu mejor amigo cometiera un error, ¿lo insultarías? ¿Le dirías que no sirve para nada? Claro que no. Le darías un abrazo y le dirías que todo estará bien. Porque eres tu juez más cruel. Cuando por fin te mires con la misma compasión, paciencia y amor con los que miras a los demás, vas a entender que nunca te faltó nada. Y es el acto radical de elegirte. El último paso es el más valiente, volver a ti. Dejar de buscar afuera la luz que ya habita en ti. Elegirte no significa abandonar a los demás, significa que tú también estás en tu lista de prioridades. Si hay algo que quiero que te lleves de este video en dominio mental, si hay algo que quiero que guardes en tu memoria para esos días oscuros, es exactamente esto. Quiero que nunca se te olvide que tu corazón vale. Aunque hoy estés cansada. Aunque hoy estés dudando. Aunque hoy no te sientas suficiente. Tu valor no depende de quien te aplauda, ni de quien se quede, ni de quien te entienda. Tu valor vive en quién eres cuando nadie te está mirando. Tienes un alma noble, de esas que aman profundo, de esas que sostienen a todos incluso cuando por dentro están aprendiendo a sostenerse. Y sí, te has roto. Pero también te has reconstruido en silencio, más veces de las que recuerdas. No dejes que las heridas te convenzan de que no mereces cosas buenas. Mereces amor sin tener que ganarlo. Mereces descanso sin sentir culpa. Mereces una vida donde puedas ser tú sin miedo a no ser suficiente. Y cuando el dolor te pese, detente. Respira. Recuerda todo lo que ya superaste para estar aquí. Has caído muchas veces, pero siempre, siempre has encontrado la forma de levantarte. Así que sigue. Sigue brillando, aunque nadie lo aplauda. No estás aquí para demostrar nada, estás aquí para volver a ti, para elegirte, para sostenerte y para dejar de dudar de la luz que ya habita en ti. Y cuando por fin te mires con los mismos ojos con los que miras a los demás, vas a entender que nunca te faltó nada. A veces, el mayor crecimiento emocional no es aprender algo nuevo, sino recordar lo que ya sabías, pero habías olvidado bajo el peso de la vida. Sé que hay miles de personas allá afuera, sintiéndose solas mientras ayudan a todos. Si tú eres una de esas personas, quiero pedirte un favor. Deja en los comentarios un emoji de un corazón vendado. Hagamos de la sección de comentarios un refugio. Al ver esos corazones, sabrás que no estás solo en esta lucha silenciosa, y estarás validando el dolor y la reconstrucción de alguien más. Ayúdanos a que este mensaje llegue a esa persona que hoy está a punto de rendirse. Deja tu me gusta, compártelo con ese amigo que sabes que lo necesita escuchar hoy, y suscríbete a Dominio Mental. Aquí, construimos fuerza desde la empatía y la realidad psicológica. Gracias por permitirme acompañarte hoy. Respira profundo, tómate un vaso de agua, y recuerda, dominar tu mente empieza por abrazar tu vulnerabilidad. Nos vemos pronto.